Buenos días, bienvenidos nuevamente a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que tus palabras impacten directamente en nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 13. Primera multiplicación de los panes. Jesús, habiendo oído esto, se retiró de allí en barca a un lugar desierto a solas. Las muchedumbres, al saberlo, fueron a pie de diversas ciudades en su busca. Y cuando desembarcó, vio un gran gentío, y teniendo compasión de ellos, les sanó a los enfermos. Como venía la tarde, sus discípulos se llegaron a él diciendo: Este lugar es desierto, y la hora ya ha pasado. Despide pues a la gente para que vaya a las aldeas a comprarse comida. Mas Jesús les dijo: No necesitan irse, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Díjoles: Traédmelos acá. Y habiendo mandado que las gentes se acomodasen sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, los bendijo, y habiendo partido los panes, diólos a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se saciaron, y alzaron lo sobrante de los trozos, 12 canastos llenos. Y eran los que comieron 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Enseguida obligó a sus discípulos a reembarcarse, precediéndole a la ribera opuesta, mientras él despedía a la muchedumbre. Jesús camina sobre las aguas. Despedido que hubo a las multitudes, subió a la montaña para orar aparte. Y caída ya la tarde, estaba allí solo. Mas, estando la barca muchos estadios lejos de la orilla, era combatida por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche vino a ellos, caminando sobre el mar. Mas los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Es un fantasma. Y en su miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida les habló Jesús y dijo: Ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Él le dijo: Ven. Y Pedro, saliendo de la barca y andando sobre las aguas, caminó hacia Jesús. Pero, viendo la violencia del viento, se amedrentó y como comenzase a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano y asió de él, diciéndole: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se prosternaron ante él, diciendo: Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y habiendo hecho la travesía, llegaron a la tierra de Genezaret. Los hombres del lugar, apenas lo reconocieron, enviaron mensajes por toda la comarca y le trajeron todos los enfermos. Y le suplicaban los dejara tocar tan solamente la franja de su vestido, y todos los que tocaron quedaron sanos. Capítulo 15. Controversia con los fariseos. Entonces se acercaron a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén, los cuales le dijeron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer?
Él les respondió y dijo: ¿Y vosotros, por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios ha dicho: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre sea condenado a muerte. Vosotros, al contrario, decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda para el templo, aquello con lo cual yo te podría haber socorrido, no tendrá que honrar a su padre o a su madre. Y vosotros habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, con razón Isaías profetizó de vosotros diciendo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues que enseñan doctrinas que son mandamientos de hombres. Y habiendo llamado a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca mancha al hombre, sino lo que sale de la boca, eso mancha al hombre. Entonces sus discípulos vinieron a él y le dijeron: ¿sabes que los fariseos al oír aquel dicho se escandalizaron? Les respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada. Dejadlos. Son ciegos que guían a ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, caerán los dos en el hoyo. Pedro entonces le respondió y le dijo: explícanos esa parábola. Y dijo Jesús: ¿todavía estáis vosotros también faltos de entendimiento? ¿No sabéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y se echa en lugar aparte? Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso mancha al hombre. Porque del corazón salen pensamientos malos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. He aquí lo que mancha al hombre, mas el comer sin lavarse las manos no mancha al hombre. La cananea. Partiendo de este lugar, se retiró Jesús a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea venida de ese territorio, dio voces diciendo: ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Entonces los discípulos, acercándose, le rogaron: despídela, porque nos persigue con sus gritos. Mas él respondió y dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a prosternarse delante de él y dijo: Señor, socórreme. Mas él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perros. Y ella dijo: sí, Señor, pero los perritos también comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús respondiendo le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Partiendo de allí, Jesús llegó al mar de Galilea, subió a la montaña y se sentó. Y vinieron a él turbas numerosas llevando cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros, y los pusieron a sus pies. Y él los sanó. De modo que el gentío estaba maravillado al ver los mudos hablando, sanos los lisiados, cojos que caminaban, ciegos que veían, y glorificaba al Dios de Israel. Segunda multiplicación de los panes. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de estas gentes, porque hace ya 3 días que no se apartan de mí, y ya no tienen que comer. No quiero despedirlas en ayunas, no sea que les falten las fuerzas en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde procurarnos en este desierto pan suficiente para saciar a una multitud como esa? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Respondieron: 7 y algunos pececillos. Entonces mandó a la gente acomodarse en tierra,
Luego tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Y todos comieron y se saciaron y levantaron lo sobrante de los pedazos, 7 canastos llenos. Y los que comieron eran como 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después que despidió a la muchedumbre, se embarcó y vino al territorio de Magadán. Capítulo 16. Los fariseos y saduceos piden un milagro. Acercándose los fariseos y saduceos, y para ponerlo a prueba, le pidieron que les hiciese ver alguna señal del cielo. Mas él les respondió y dijo: Cuando ha llegado la tarde, decís, buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y a la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Una generación mala y adúltera requiere una señal. No les será dada otra que la del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Levadura de hipocresía. Los discípulos, al ir a la otra orilla, habían olvidado de llevar panes. Y Jesús les dijo: Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos dentro de sí discurrían diciendo: Es que no hemos traído panes. Mas Jesús lo conoció y dijo: Hombres de poca fe, ¿que andáis discurriendo dentro de vosotros mismos que no tenéis panes? ¿No entendéis todavía ni recordáis los 5 panes de los 5,000 y cuántos canastos recogisteis? ¿Ni los 7 panes de los 4,000 y cuántos canastos recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no de los panes os quería hablar al deciros: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen en la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Jesús en Cesarea de Filipo, primado de Pedro. Y llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, propuso esta cuestión a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron: Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro de los profetas. Díjoles: ¿Y según vosotros, quién soy yo? Respondióle Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón Barjoná, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre celestial. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra estará atado en los cielos. Lo que desatares sobre la tierra estará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Anuncio de la pasión. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Mas Pedro, tomándolo aparte, se puso a reconvenirle diciendo: Lejos de ti, Señor, esto no te sucederá por cierto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítateme de delante, Satanás. Un tropiezo eres para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Renunciarse. Entonces dijo a sus discípulos: Si alguno quiere seguirme, renúnciese a sí mismo y lleve su cruz y siga tras de mí.
porque el que quisiere salvar su alma la perderá, y quien pierda su alma por mi causa la hallará. Porque ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo entero, mas pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. En verdad os digo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo de su reino. Capítulo 17. Transfiguración del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, su hermano, y los llevó aparte, sobre un alto monte. Y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro habló y dijo a Jesús: Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube luminosa vino a cubrirlos. Y una voz se hizo oír desde la nube que dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo a él. Y los discípulos al oírla se prosternaron rostro en tierra, poseídos de temor grande. Mas Jesús se aproximó a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Y ellos, alzando los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. La venida de Elías. Y cuando bajaban de la montaña, les mandó Jesús diciendo: No habléis a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le hicieron esta pregunta: ¿Por qué, pues, los escribas dicen que Elías debe venir primero? Él les respondió y dijo: Ciertamente, Elías vendrá y restaurará todo. Os declaro, empero, que Elías ya vino, pero no lo conocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Y así el mismo Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos cayeron en la cuenta que les hablaba con relación a Juan el Bautista. Curación de un lunático. Cuando llegaron a donde estaba la gente, un hombre se aproximó a él y doblando la rodilla le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y está muy mal, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no han podido sanarlo. Respondióle Jesús y dijo: Oh raza incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os habré de soportar? Traédmelo acá. Increpóle Jesús y el demonio salió de él, y el niño quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos se llegaron a Jesús aparte y le dijeron: ¿Por qué nosotros no hemos podido lanzarlo? Les dijo: por vuestra falta de fe. Porque en verdad os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a esta montaña: pásate de aquí allá, y se pasaría, y no habría para vosotros cosa imposible. En cuanto a esta ralea, no se va sino con oración y ayuno. Nuevo anuncio de la pasión. Y yendo juntos por Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo harán morir, y al tercer día resucitará. Y se entristecieron en gran manera. El tributo del templo. Cuando llegaron a Cafarnaún, acercáronse a Pedro los que cobraban las didracmas y dijeron:
¿No paga vuestro maestro las 2 dracmas? Respondió, sí. Y cuando llegó a casa, Jesús se anticipó a decirle, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran las tasas o tributos, de sus hijos o de los extraños? Respondió, de los extraños. Entonces Jesús le dijo, así pues, libres son los hijos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar a echar el anzuelo, y el primer pez que suba, sácalo, y abriéndole la boca encontrarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Capítulo 18. El mayor en el reino de los cielos. En aquel tiempo, los discípulos se llegaron a Jesús y le preguntaron, en conclusión, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces él llamó así a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo, si no volviereis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien se hiciere pequeño como este niñito, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y quien recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El escándalo. Pero quien escandalizare a uno solo de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le suspendiese al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que fuese sumergido en el abismo del mar. Ay del mundo por los escándalos, porque forzoso es que vengan escándalos, pero ay del hombre por quien el escándalo viene. Si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser con tus 2 manos o tus 2 pies echado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que ser con tus 2 ojos arrojado en la gehenna de fuego. Guardaos de despreciar a uno solo de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente la faz de mi Padre Celestial, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Valor de un alma. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se llega a descarriar, ¿no dejará sobre las montañas las 99 para ir en busca de la que se descarrió? Y si llega a encontrarla, en verdad os digo, tiene más gozo por ella que por las otras 99 que no se descarriaron. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Corrección fraterna. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo entre ti y él solo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo un hombre o 2, para que por boca de 2 testigos o 3 conste toda palabra. Si a ellos no escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha tampoco a la iglesia, sea para ti como un pagano y como un publicano. En verdad os digo, todo lo que atareis sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis sobre la tierra será desatado en el cielo. De nuevo, en verdad os digo, si 2 de entre vosotros sobre la tierra se concertaren acerca de toda cosa que pidan, les vendrá de mi Padre Celestial. Porque allí donde 2 o 3 están reunidos por causa mía, allí estoy yo en medio de ellos. El siervo sin entrañas. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.
Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a ajustarlas, le trajeron a uno que le era deudor de 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó el Señor que lo vendiesen a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía, y se pagase la deuda. Entonces, arrojándose a sus pies, el siervo, postrado, le decía: ten paciencia conmigo, y te pagaré todo. Movido a compasión, el amo de este siervo lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir, este siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo sofocaba y decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba y decía: ten paciencia conmigo y te pagaré. Mas él no quiso y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero al ver sus compañeros lo ocurrido, se contristaron sobremanera y fueron y contaron al amo todo lo que había sucedido. Entonces lo llamó su señor y le dijo: mal siervo, yo te perdoné toda aquella deuda como me suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, puesto que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que hubiese pagado toda su deuda. Esto hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Capítulo 19. Indisolubilidad del matrimonio. Cuando Jesús hubo acabado estos discursos, partió de Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Le siguieron muchas gentes y las sanó allí. Entonces, algunos fariseos, queriendo tentarlo, se acercaron a él y le dijeron: ¿es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo: ¿no habéis leído que el Creador desde el principio, varón y mujer, los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una carne. Pues bien, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Dijéronle: entonces, ¿por qué Moisés prescribió dar libelo de repudio y despacharla? Respondióles: a causa de la dureza de vuestros corazones, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Mas yo os digo, quien repudia a su mujer, salvo el caso de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada, comete adulterio. Dijéronle sus discípulos: si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Pero él les respondió: no todos pueden comprender esta palabra, sino solamente aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así, del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Privilegios de los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Pero los discípulos los reprendieron. Mas Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y les impuso las manos y después partió de allí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme en estos 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. Los espero el día de mañana y recuerden complementar esta lectura con el Magisterio de la Santa Iglesia Católica mediante el
el catecismo y la orientación de los sacerdotes. Gracias.